Saludo ya a Amó García, él es jefe de sección de epidemiología de salud, de la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias, y también Amó García, cabe destacar que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, AMOL. Amos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, que no arranco. Bien, razonablemente bien, siempre y cuando no entremos en detalle. Si entramos en detalle, ya la cosa hay que modularla más. Efectivamente. Bueno, estamos en plena séptima ola. Esto parece que iba a ser ya cosa del pasado, que íbamos a ir aminorando un poco la marcha con el número de casos y contagios y demás. Pero parece que también hemos visto que llegado a este punto el número de contagios se está elevando. Yo no sé cómo está ahora mismo la incidencia en centros sanitarios y si nos tenemos que empezar a preocupar. Sí, vamos a ver, indudablemente estamos en una séptima ola ya claramente consolidada, una ola en la que hay un crecimiento, no digo notable, digo sobresaliente en el número de casos, pero que afortunadamente no se traduce en un crecimiento también en el número de casos que configuraban la cara más amarga, más terrible, más dramática que tenía la pandemia, que eran los ingresos de ejecución, los fallecimientos. Afortunadamente ahí no se está produciendo ese número de casos de manera equitativa a la incidencia acumulada tan tremenda que tenemos. Y esto es gracias a la vacunación. Tenemos una mayoría de nuestra población vulnerable vacunada y esto es realmente lo sustantivo y lo importante de este nuevo escenario. Ahora bien, no podemos quedarnos sin hacer nada. Evidentemente, a pesar de que el impacto sobre las formas graves es más leve que hace un tiempo, lógicamente a un mayor número de casos un mayor número de posibilidades de que aparezcan casos graves o ingresos hospitalarios, que si tuviéramos un número de casos inferior, por simple lógica matemática. Por lo tanto, no caigamos en la autocomplacencia y seamos conscientes de que el discurso preventivo, el discurso dirigido a la prudencia sigue siendo un elemento clave. ¿Cómo diferenciamos una gripe, una congestión de verano de estas que son súper incómodas? Porque la verdad que un cambio de aires de estos de toda la vida antes de que llegara la pandemia nos dejaba pues bastante malos. ¿Y cómo lo diferenciamos ahora del coronavirus? Porque síntomas casi similares en algunos casos y yo no sé si hay alguna diferencia sustantiva entre una cosa y la otra. No, la única diferencia sería la que nos daría el laboratorio. Y desde esa perspectiva, yo creo que con la que está cayendo con el SARS-CoV-2 en estos momentos, cualquier caso de esas características debemos asumirlo como un caso vinculado al SARS-CoV-2 y vinculado a la COVID. Es mucho más razonable porque estamos teniendo un crecimiento importantísimo en el número de procesos. Claro, este número creciente de procesos, yo no sé si tiene detrás el hecho, pues, por ejemplo, de que ya veamos todas las fiestas que estamos viendo ya de cara al verano, que dejemos atrás las mascarillas, que encima vengan tantos turistas de fuera y esos turistas pues también quieran estar disfrutando y no lleven ni siquiera su mascarilla. Estamos en un bucle que esto va a ser siempre así porque no sé hasta qué punto vamos a ver cómo el número de contagios siguen si tenemos esta dinámica ya normal. Sí, desde luego lo que es evidente es que este incremento en el número de contagios se debe a múltiples causas. El mayor número de interrelaciones sociales, la mayor movilidad, unida a una extensión de las medidas que habían implementadas frente a la pandemia y unida también a la aparición de nuevas variantes que son mucho más transmisibles, mucho más contagiosas, pero afortunadamente todo indica que menos vulnerables, menos virulentas, perdón. Ese es el escenario que está posibilitando este incremento en el número de casos. Lógicamente, desde esa perspectiva, yo creo que el discurso que tenemos que seguir desarrollando o dirigiendo a la ciudadanía debe ir básicamente en el sentido de que los vulnerables tienen que seguir estando protegidos. El hecho de que, por ejemplo, la mascarilla no sea obligatoria en interiores no quiere decir que sea altamente recomendable que si un vulnerable está en un interior tenga la mascarilla más la FFP2 bien puesta. Y al mismo tiempo que las personas que están en contacto o tratan con vulnerables sean conscientes de que también el uso de la mascarilla, el uso de la higiene, siguen siendo elementos fundamentales para proteger a los más débiles, a los que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas. Pero lo más importante, José Luis, lo más importante es que todavía quedan personas que no han recibido la tercera dosis. Por lo tanto, todavía quedan personas que no están correctamente vacunadas. Es fundamental que ese núcleo poblacional, que no son pocos, no son muchos, pero tampoco son pocos, acuda a recibir la tercera dosis porque si no, no van a estar bien vacunados y por lo tanto no van a estar bien protegidos frente a las formas graves del problema.
Claro, y nuevas variantes, yo no sé si nuevas vacunas o cambios en vacunas, ¿no? Se habló de una cuarta vacuna, la consejera de Sanidad, la ministra de Sanidad, en este caso Carolina Darias, llegó a decir que era importante que nos vacunáramos todos de la cuarta, luego ya hubo pues ciertas matizaciones. ¿Vamos a tener que llegar a una cuarta vacuna toda la población o solo personas vulnerables? ¿La tercera es recomendable al 100% para todos quien no se la haya puesta o alguna excepción? Sí, no, la tercera tiene que ser asumida por toda la ciudadanía que ha recibido las dos primeras, porque si no, no va a estar bien protegida. Ahora bien, la cuarta dosis hay que ligarla claramente, en mi opinión, a la vulnerabilidad, es decir, proteger a los más vulnerables. Y estos son fundamentalmente nuestros mayores, más mayores, y los inmunodeprimidos. ¿Por qué a nuestros mayores más mayores? Porque, lógicamente, conforme vamos avanzando la vida en años, vamos envejeciendo y también envejece nuestro sistema inmunitario, de tal manera que la calidad de la respuesta protectora que conseguimos con las vacunas en su pauta normal puede no ser suficiente. Lo mismo pasa con los inmunodeprimidos, que por su estatus de inmunodepresión, la calidad de la respuesta protectora puede no ser suficiente. Respuesta protectora que conseguimos con la pauta normal y necesitan una cuarta dosis. Ujú. Por lo tanto, en mi opinión, los mayores de 80 años sí que son subsidiarios de recibir esa cuarta dosis junto a los inmunodeprimidos de menos de esa edad, a los cuales, por cierto, ya se les está administrando. Entonces vamos a ver, quizá como la vacuna de la gripe, una al año para personas a lo mejor vulnerables, como bien indica, y yo no sé si para el resto de la población, una vez que ya esto empecemos a darle un poco más de normalidad aún, si cabe. Sí. Yo creo, José Luis, que hay que ser consciente de una cuestión que me parece fundamental. Ujú. Este virus no va a desaparecer, no se va a diluir, va a seguir con nosotros. Por lo tanto, tendremos que amoldar nuestra realidad a la convivencia con este virus. Y esto pasa fundamentalmente por tratar de hurtar la cara más terrible que ha tenido el mismo, que es la vinculada a los fallecimientos y a los ingresos en UCI, que acontecían fundamentalmente en población vulnerable. Por lo tanto, yo no sé cuál va a ser el escenario futuro de la pandemia, pero el que has comentado de la posibilidad de una vacunación anual con una vacuna adaptada a las variantes que más estén prevalentes en cada territorio puede ser un escenario bastante probable, pero no a toda la ciudadanía, Ujú. sino fundamentalmente a los vulnerables, porque el resto de la ciudadanía posiblemente nos infectaremos de COVID, pero tendremos un cuadro muy leve o incluso asintomático. En cambio, una persona de más de 80 años, una persona mayor, una persona con una patología de base, un COVID le puede crear complicaciones severas. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que a partir de la próxima temporada la vacunación se dirija básicamente a los vulnerables, aunque repito, es un escenario que todavía no está contrastado científicamente, pero puede Claro. ser un escenario bastante probable. Amos, y es posible, por ejemplo, caer de coronavirus hoy, pues tener ese proceso de 4 o 5 días, lo que dure la enfermedad, y dentro de una semana volver a caer de coronavirus, o sea, de manera reiterativa, que puede haber una continuidad, que hay personas que parece que lo han pasado 2 y 3 veces. Sí, no, tanto como a la semana es complicado, Sí. porque todavía tenemos unos anticuerpos naturales por haber pasado la enfermedad, pero lo que sí es cierto es que al circular variantes nuevas, sí que es posible que nos reinfectemos más de una vez, porque las variantes con las que nos hemos infectado son diferentes. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta la alta transmisibilidad que tienen las variantes, las subvariantes derivadas de la Omicron, que son las que están teniendo cada vez más presencia y que acabarán siendo las prevalentes, porque tienen una alta capacidad de contagio, pues pueden hacernos enfermar a pesar de que hayamos sido enfermados por la variante Omicron madre o Ujú. hayamos sido infectados anteriormente por la variante clásica de Wuhan. Por aquí preguntan, dice, entonces las mascarillas serán obligatorias otra vez. Las mascarillas, en mi opinión, son claramente recomendables. Claramente recomendables. Y de esa perspectiva, hagamos un uso racional de la necesidad de la mascarilla. La mascarilla, sobre todo, tiene un papel clave en proteger a los más débiles. Y de esa perspectiva, si una persona acude a un centro que va a estar cerrado y es vulnerable, pues es absolutamente recomendable que lleve la mascarilla. Si una persona atiende, está en contacto permanente con un vulnerable, pues es conveniente que mientras esté en contacto con ese vulnerable lleve la mascarilla. En cualquier caso, y dependiendo de la evolución del problema, yo creo que cualquier medida en el contexto de una pandemia
tiene que estar siempre sobre la mesa. O sea que entonces quizá, teniendo en cuenta cómo están las cosas, a lo mejor sí vamos a ver cómo empiezan otra vez a apretar un poco con las medidas. Y yo no sé si lo respaldaría también a Mo García el hecho de que digan, oye, mascarilla obligatoria en interiores otra vez porque esto se nos está yendo de las manos y la incidencia en los centros sanitarios está subiendo incontroladamente. Desde luego, si la situación se desborda y se crea un problema muy severo en cuanto a la tensión, al estrés que se somete al sistema sanitario y eso distorsiona la vida en comunidad, por supuesto habría que establecer medidas oportunas. Pero yo creo que antes hay un camino que recorrer, que es el de la vacunación de tercera dosis para las personas que no la tengan puesta y hacer que los vulnerables, que son a los que más tenemos que proteger, se pongan la mascarilla cuando van a un centro donde va a haber una cierta multitud de personas y las personas que cuidan a los vulnerables también ejerzan unas medidas de precaución lógicas, ya que están teniendo a una persona que es potencialmente candidata a sufrir un problema severo. Vamos, te iba a decir si podía subir un poquito la cámara para verte más los ojos, porque parece que son declaraciones de alguien que se está ocultando, como decíamos antes, que le ponían el cartón en los ojos y ahora sí te vemos un poquito mejor y yo creo que así también la expresión de los ojos es fundamental verla. Perdona, José Luis, es la No, falta de costumbre se entiende a perfectamente. este modo de entrevista. En este caso, también hemos visto cómo, como decíamos, claro, se ha incrementado el número de contagios y esto ha hecho que haya mayor solicitud de personas que no se han puesto la tercera vacuna y que lo están pidiendo ya también para hacerlo en Canarias. Pero a mí me gustaría que fueran más las personas que no han recibido la tercera dosis. Está habiendo un goteo y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que además ahora que estamos con una época de vacacional donde hay más tiempo libre para mucha gente, pues que parte de ese tiempo libre lo haga uso para acudir a un centro sanitario a recibir la tercera dosis. Bueno, por parte del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, supongo que lo conocerá, que también es neumólogo, ha dicho que hay pasividad regional por la por la séptima ola de coronavirus y que no se está haciendo nada. ¿Comparte esta reflexión? ¿Cree que el gobierno de Canarias puede haber hecho un poco más para pararla? Mira, todos podíamos haber hecho más, algo más. Todos podíamos y debíamos haber hecho algo más. Cuando digo todos, digo todo. Digo todo. Yo creo que en cualquier caso que con todo lo referente a la pandemia hay que ser extremadamente prudente a la hora de hacer manifestaciones de tinte político, porque fundamentalmente uno de los grandes problemas que tuvo el abordaje inicial de la pandemia era precisamente que dada la situación terrible de confrontación política que había, se echaban unos a otros la pandemia a la cara. Y eso, desde el punto de vista del abordaje profesional de un problema sanitario terrible, la crisis sanitaria más gorda que ha habido en los últimos tiempos, no es lo prudente. Yo intentaría buscar espacios de consenso entre todos que nos permitan lanzar un discurso común a la ciudadanía que necesita eso, que todos seamos capaces de decirle lo mismo. Sí, que haya unidad, ¿no? En el mensaje, que no se politice algo así. Estamos hablando de salud. Es que es fundamental, es que es fundamental. Yo entiendo cada situación y porque se han cometido errores, indudablemente, indudablemente. Pero que en momentos de tensión yo creo que lo fundamental es llevar el discurso común a la ciudadanía. Y estoy convencido que Miguel Ángel Ponce, al cual conozco y aprecio profundamente, estoy convencido de que también está de acuerdo con esto que estoy diciendo. Bueno, ayer veíamos cómo la Sociedad Española de Epidemiología se mostraba partidaria de que las personas positivas en COVID sean aisladas aunque no tengan síntomas o estos sean leves y que también se empiece otra vez a volver a hablar de teletrabajo. ¿Comparte Amo García esta reflexión de la Sociedad Española de Epidemiología? Yo creo que como reflexión lo que pretende fundamentalmente, yo soy miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, yo creo que lo que se pretendía fundamentalmente es situar en el debate determinadas estrategias que pueden ser razonables en el contexto del momento actual de la pandemia. No creo que se estuviera planteando de manera rotunda esa necesidad. Yo creo que fundamentalmente lo importante, y eso también lo ha remarcado la Sociedad Española de Epidemiología, es reforzar la pauta completa de vacunación en la gente que no lo ha hecho, reforzar el mensaje de calma, de prudencia, de que la mascarilla, a pesar de que no es obligatoria, es altamente recomendable en determinadas
circunstancias, y que esos son los elementos claves que se quería plantear. El resto, desde luego, tiene que empezar a formar parte del debate. Bueno, para ir terminando, también me gustaría preguntar a Mo García sobre la viruela del mono. Hemos visto cómo se han ido dando cada vez más casos, pero bueno, estamos viendo menos preocupación que con el coronavirus. ¿Qué diferencia hay? Entiendo que supongo que la mortalidad es fundamental entre unas y otras, pero ¿qué diferencia hay y por qué a lo mejor no estamos viendo tampoco, digamos, esa información tan constante como vimos en su día? Sí, no, yo si me permite, José Luis, Sí, decir que éramos pocos y sí, parió el mono o la mona. sí. Y desde luego lo que es evidente es que no son problemas que se puedan simplificar o tratar de igualar. La viruela del mono no tiene el poder expansivo que tiene el SARS-CoV-2 por algo fundamental, que es la forma de transmisión, que requiere un contacto estrecho y muy directo entre dos personas, por lo tanto, o entre las personas. Por lo tanto, no tiene ese potencial expansivo que tiene que ha tenido el SARS-CoV-2, la COVID-19. Además, afortunadamente, prácticamente salvo uno, todos los casos que se han dado han sido leves, una clínica leve. En personas jóvenes, básicamente porque las personas que tenemos o que fuimos vacunados frente a la viruela de niños, tenemos un perfil de protección frente a la viruela del mono importante, casi un 85%. Entonces son dos problemas que no tienen nada que ver, pero que Mm. tienen un nexo común que a mí sí me gustaría resaltar, y es que de alguna manera escenifica lo que está suponiendo la aparición de enfermedades emergentes fruto de problemas globales como son el calentamiento global, como es la pobreza, como es la interrelación del hombre con el medio ambiente y con los animales. Y un dato que creo que hay que decirlo, José Luis, la viruela del mono ya existía en África. Nos ha empezado a preocupar cuando es la piel blanca la que resulta afectada. No Claro. nos hemos preocupado nunca de intentar llevar vacunas a los países africanos que estaban soportando la viruela del mono. Nos preocupamos de poner vacunas cuando llega a los países desarrollados. Y eso sigue siendo algo profundamente injusto, pero además algo profundamente estúpido, Mm. porque en un mundo globalizado los problemas vuelan de un sitio a otro, más en el contexto de un calentamiento global, más en el contexto de un aumento de la pobreza, más en el contexto de un aumento de una interrelación no sensata entre el hombre, los animales y el medio ambiente. Sí, sin duda, la verdad que, bueno, igual pasó con el ébola, ¿no? Que también lo estaban sufriendo y padeciendo en el continente africano y una vez que ya saltó la frontera fue cuando todas las alarmas se pusieron en activo, ¿no? Y muchas personas ya morían en África y hasta que, como bien decíamos García Rojas, no cambia el color de la piel, parece que no nos preocupamos, ¿no? Y son enfermedades que existen y que siguen ahí. Desde luego que sí, siguen aquí y seguirán existiendo. Y es más, problemas de tipo pandémico vamos a seguir teniendo en el futuro. Aparición de enfermedades que son endémicas en otros países, vamos a seguir teniendo en el futuro, en nuestro medio. Y eso es así, y eso sí, José Luis, lo que sí yo pido es que la próxima pandemia me coja jubilado porque otra como esta no la aguanto, ¿eh? Sí, porque la verdad que Amo García Rojas sí, sobre todo se ha caracterizado también que ha sido por estar todo el tiempo al pie del cañón, cabe destacarlo, que yo entiendo que ya le llaman menos, ¿no? Porque a lo mejor pues ya no hay tanta intensidad informativa. No te creas, José Luis, pero en cualquier caso, yo siempre lo digo, Sí. en una pandemia, vacuna, mascarilla, distancia, higiene y comunicación. La comunicación es clave, Mm. porque la población no solo está sufriendo los problemas clínicos derivados de la enfermedad, sino además está sufriendo un temor que hay que saber canalizar porque no tenemos que trabajar para aliviar las tensiones que un problema tan dramático como este puede estar generando en la ciudadanía. Y por eso la información es clave y siempre hay que informar. Efectivamente. Justo ayer leía un artículo donde se veía que, no recuerdo la región, pero por el deshielo se estaban, pues, o estaban apareciendo nuevas bacterias que, claro, llevaban décadas, siglos dormidas, ¿no? Por estar justo pues, en esas zonas que ahora, por culpa del cambio climático, están pues derritiéndose. Quizá, a lo mejor, nosotros mismos estamos provocando, no digo nuestra desaparición, pero sí nuestro daño por dañar el medio ambiente. Sí, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Mira también los problemas de deforestación que están habiendo en determinadas zonas geográficas, fruto, por ejemplo, en el Amazonas, fruto de la mano del hombre.
Eso significa que todos los nichos ecológicos que antes estaban en un sitio pasen a otro. Y así se va creando una modificación de esos nichos ecológicos, tanto en los animales como en el hombre, como en los microorganismos. La verdad es que estamos viviendo una época que a lo mejor pues tenemos que haber cuidado un poquito más lo que tenemos para no estar ahora quejándonos de por qué nos está pasando todo esto. Pero bueno, ya quizá si nos damos cuenta a tiempo, a lo mejor todavía algo podemos hacer. Para ir terminando, vamos, sí me gustaría también preguntar casos muy puntuales, por ejemplo, de personas, y yo creo que todos conocemos a alguien que no se ha puesto ninguna vacuna, que una vez que se han quitado la mascarilla y ha habido un número de incidencia, estas personas no han sido contagiadas, no les ha pasado nada y tienen cierta edad. ¿Existe la persona 100% inmune al coronavirus? No, 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 una persona 100% inmune, no. Una persona que no haya pasado el coronavirus es porque no ha entrado en contacto con el microorganismo o ha estado en contacto con el microorganismo, pero con una baja carga viral del microorganismo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo no me he infectado en ningún momento y mira que he estado expuesto. Y sin embargo, muchas personas de mi alrededor sí que se han infectado. Pero eso no quiere decir que aunque hay una teoría que habla de una especial predisposición de determinadas personas a no resultar infectados, yo creo que no debemos pensar que somos superhombres por no haber sido, o supermujeres, por no haber sido infectados y acudir a vacunarnos, por favor. Es que es la única herramienta que va a evitar que tengamos formas graves de la enfermedad. Sin duda. Bueno, y la última, ¿qué es más peligroso? ¿El coronavirus o personas que llevan con la mascarilla desde que empezó la pandemia ya 2 años y medio? La misma, digo, porque la verdad que hay mascarillas que parece que se mueven solas. No, desde luego, el llevar la misma mascarilla desde que empezó la pandemia no deja de ser una medida altamente nociva y perjudicial. Mm. Pero fíjate, también me preocupa ese gran número de personas que por miedo no han salido de su casa desde que acabó el perfil de restricciones que había en relación a la pandemia. La salud mental va a ser uno de los elementos clave en el futuro del futuro tras la pandemia, porque me preocupa mucho también ese temor de numerosas personas a la hora de salir a la calle y si toses al lado, Mm. pues te miran como si hubieras hecho un acto absolutamente abominable, a pesar de que llevas incluso la mascarilla puesta. Claro. Es decir, empecemos a normalizar lo que es nuestra vida, pero eso sí, con calma, con paciencia y sobre todo con prudencia. Con prudencia. Sí, sí, bueno, calma y paciencia y prudencia muy habitual en los mensajes de tweet de Amor García Rojas que también han acompañado durante toda esta pandemia. La última, dentro de un coche, una persona con mascarilla, con los cristales subidos, sola, eso sigue siendo habitual. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, José Luis. Pero llama la atención, ¿o no? Evidentemente, sí, una persona sola no se va a infectar ella a sí misma. Sí. Por lo tanto, no te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Si van 4 personas en ese coche con los cristales subidos, pues evidentemente sí que tiene Mm. lógica esa mascarilla, pero una persona sola conduciendo, pues yo le indicaría hombre, que tranquilidad, que el microorganismo está en los aerosoles, es verdad, pero se requiere de que alguien lo suelte. Claro, claro. Bueno, a lo mejor hasta puede ser un despiste, ¿no? Que sale de algún centro, la lleva puesta y ya se olvida, porque ya como muchos nos hemos acostumbrado a llevarla siempre de manera constante, pues puede ser que a lo mejor pueda ser un despiste. Pero muchos casos se ven todavía de personas en vehículos solos que lo llevan. Amor García Rojas, no te quito más tiempo, jefe de sección de epidemiología y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Gracias por este ratito y como siempre, por esos mensajes tranquilizadores que creo que son fundamentales para poder ya ir poco a poco dejando todo esto atrás o por lo menos darle la normalidad que necesitamos. Nada, muchas gracias a ti, José Luis, ha sido un placer, te deseo lo mejor en este proyecto que has emprendido y eso sí, decirte que llevo un rato con la mano en alzo manteniendo el móvil y tengo unas ganas de decirte adiós para poder bajar el brazo que no veas. Espero que no haya sido la de la vacuna, que a lo mejor pesa más, pesa más. Gracias, amor, cuídate, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, hasta Hasta luego. luego.